Muchas gracias, compañero subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera. Se concede ahora el uso de la palabra al maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública y representante de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, compañero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor para mí estar en este Senado de la República. Muchas gracias. Saludo al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias, presidente. Al senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senadora Verónica Camino Farjat, secretaria de la mesa directiva, al licenciado César Yáñez Centeno, distinguido colimense y actualmente subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en representación de la secretaria de Gobernación, al maestro y senador y líder del Magisterio Nacional, Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Gracias, maestro, por esta iniciativa. Saludo a todas y todos los maestros presentes el día de hoy, al maestro José Guadalupe Montaño Villalobos, al senador y maestro Raúl Morón, presidente de la Comisión de Educación, a todas las senadoras, a todos los senadores, a todas y todos quienes están presentes el día de hoy aquí. Desde hoy, en el muro de honor del Senado de la República se podrá leer en letras doradas: a las maestras y maestros de México por su contribución al desarrollo del país. Estas palabras brillan no por el metal, sino por el eco profundo de miles de voces que a lo largo de generaciones han pronunciado la palabra presente, no solo al pasar lista, sino al responderle a la historia. Aquí no estamos para rendir un tributo ceremonial, sino para levantar letra por letra un juramento a las maestras y los maestros de México. No les ofrecemos una placa fría, sino un compromiso ardiente, una deuda que el Estado no debe pagar con discursos, sino con acciones que les reconozcan como lo que son: arquitectos y arquitectas del alma nacional. La cuarta transformación, este pulso que recorre el país, es fruto de una siembra honda y firme, una revolución de las conciencias que inició de manera lenta y paulatina hace décadas, gracias a las maestras y maestros que mientras enseñaban a leer, sembraban dignidad. Esa siembra dio frutos. Ese largo camino de construcción de la conciencia social emergió trepidante y el pueblo de México decidió manifestarse en una gran revolución pacífica en las urnas en 2018. Freire decía: alfabetizar no se limita a enseñar a leer y escribir palabras. Implica un proceso de lectura del mundo que lleva a la concientización y a la transformación social. En este sentido, la maestra Rosario Castellanos decía: la palabra es el primer paso hacia la libertad. Cuando en el aula las maestras y los maestros despiertan la curiosidad de las niñas y los niños, cuando logran que comprendan sus realidades y su mundo, es entonces cuando se desquebraja el mito de que la realidad es una y para siempre. Las maestras y los maestros, mientras hablan de historia, de español, de ciencias, encienden preguntas y pensamientos que provocan que las realidades se transformen con la organización comunitaria. El magisterio ha sido por décadas
el reservorio más profundo de la conciencia nacional. Los gobiernos de la Cuarta Transformación han dado muestras claras de estar al lado de las maestras y los maestros. El presidente Andrés Manuel López Obrador derogó la mal llamada reforma educativa, terminó la persecución e inició la basificación. Casi 1 millón de maestras y maestros basificados. Y dando respuesta con acciones, inició la recuperación sin precedentes del salario de las maestras y los maestros. Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó esa política de recuperación salarial al anunciar en el Salón Iberoamericano, con maestros y maestras que recibían la medalla Ignacio Manuel Altamirano por sus más de 40 años de servicio, anunció que el aumento salarial para este año, a partir del 1 de enero, se da de 9% en los distintos conceptos que integran el salario, y a partir del 1 de septiembre se sumará un punto adicional para llegar a un 10%. Todo ello como un reconocimiento al trabajo de las maestras y maestros que han dedicado su vida a la educación del pueblo de México. Porque un país no se edifica solo con caminos y puentes y edificios. Se edifica sobre todo con las palabras de aliento que una maestra susurra a un niño temeroso, con la mirada de bondad que un maestro lanza a quien no encuentra su lugar en el mundo. Cada cuaderno guarda sueños, errores, aciertos. Son ladrillos invisibles del país que somos y del país que aspiramos ser. Somos un pueblo que gracias a sus maestras y maestros aprendió a hacer ciencia, poesía, saberes y dignidad. Las primeras letras no se escriben en silencio, se escriben acompañadas de una voz que cree en nosotros, incluso cuando nosotros todavía no sabemos quiénes somos. Y esa voz es la de una maestra o de un maestro. Esas y esos que muchas veces extienden su jornada después del timbre final. Esas y esos que su vocación y su existencia están hechas del mismo barro. Entrega, paciencia, rebeldía y una llama interna inagotable, esa pasión por la enseñanza, por acompañar los sueños de nuestros niños y de nuestras niñas. Por ejemplo, en Yucatán, en el siglo XIX, cuando ser mujer y tener ideas era una forma de insumisión, la maestra Rita Cetina fundó escuelas, escribió versos y enseñó a las niñas que también ellas podían pensar, decidir y soñar. No solo abrió puertas, sino que rompió candados y echó abajo muros. En cada una de sus estudiantes sembró la convicción de que saber no era un privilegio, sino un derecho, y que educar era solo transmitir conocimientos, no solo era transmitir conocimientos, sino liberar. Muchos años después, otro maestro, Otón Salazar, recorrió las montañas de Guerrero, con los pies firmes en la tierra y la cabeza erguida hacia la justicia. Supo que enseñar no es neutral, que no se puede hablar de historia sin hablar de los olvidados, que la matemática no es inocente cuando se enseña en un país de desigualdades. Se enfrentó al poder no con violencia, sino con organización, con la dignidad de quien sabe que el magisterio no es servidumbre, sino trinchera. En Guerrero, Lucio Cabañas, maestro rural, maestro insurgente, fue sembrador de pensamiento. En su pizarrón se escribieron preguntas incómodas, se narraron dolores y se soñaron caminos distintos. El suyo fue un gesto extremo de desesperación, nacido del abandono, de la sordera del Estado, pero también del amor profundo por su gente. Porque no hay mayor acto de amor que enseñar a defender la palabra y a levantar la frente. Maestras y maestros han estado presentes, como lo dijo el profesor Cepeda, en cada capítulo transformador de nuestra historia. Cuando la independencia encendía la chispa de la libertad,
Ya había quienes enseñaban a leer los documentos insurgentes. Miguel Hidalgo y José María Morelos, no hay que olvidar, fundaron el Colegio de San Nicolás, semilla primigenia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su coraje fue el primer grito, su enseñanza, la cartilla de una nación por nacer. Sembraron en cada pupitre la semilla de un país soberano, cultivando el anhelo de un sol propio. Durante la Reforma, fueron las y los maestros laicos quienes pusieron sobre la mesa del aula los principios del pensamiento crítico. Lucharon por un México donde la letra y la tierra fueran patrimonio de todas y de todos. En la Revolución, fueron las y los maestros rurales quienes llevaron la educación a los rincones más escondidos, a lomo de mula con una cartilla en la bolsa y el compromiso en la sangre. Y después vinieron las huelgas y luchas sindicales del 58, las protestas contra el autoritarismo del atroz gobierno de Díaz Ordaz en el 68 y las movilizaciones zapatistas del 94. También estuvieron en primera fila en las luchas por los cimientos de la democracia y la cuarta transformación, en los mítines y marchas y protestas y los movimientos de 2006, 2012, 2018 y finalmente en 2024, acompañando a millones y millones de mexicanos y mexicanas, lograron que por primera vez en 200 años tengamos a una mujer presidenta, maestra, científica, humanista y defensora de la educación pública, la doctora Claudia Sheinbaum. En cada momento histórico decisivo, las maestras y los maestros no solo formaron parte, fueron vanguardia y fueron ejemplo, porque quien educa también sabe luchar, porque quien enseña a pensar no puede aceptar cadenas. El magisterio no es un gremio más, es la conciencia organizada de un pueblo que no quiere repetir sus errores. Ser maestra o maestro en México nunca ha sido una labor neutral, fue y sigue siendo un acto de amor profundo y de rebelión. Amar lo que el sistema conservador despreció, al pueblo, a su lengua, a su historia, a su imaginación. Rebelarse contra lo que excluye, lo que uniforma e impone. Desde José Vasconcelos y las misiones culturales hasta las maestras bilingües que salvaron las lenguas originarias del exterminio cultural. Desde Ignacio Manuel Altamirano, el poeta y maestro de Tixtla, que fue defensor de la educación laica, gratuita y obligatoria, fundando el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México, hasta las generaciones de Rafael Ramírez y José Santos Valdés, que cruzaban cerros para dar clases y que construyeron el pensamiento más luminoso de la educación rural en México. Las maestras y maestros también gestionaron proyectos comunitarios, promovieron la cultura, defendieron tierras y sirvieron de vínculo esencial entre el gobierno y las comunidades. En las ciudades se convirtieron en líderes barriales, articulando educación, arte y cultura para transformar la vida de sus colonias. Desde las mujeres normalistas que enfrentaron al poder hasta quienes hoy, en un aula multigrado, resisten con gis en la mano. La historia de México no puede contarse sin el magisterio y el futuro no puede construirse sin su conciencia. No hay democracia sin maestros y maestras, no hay justicia sin maestros, no hay futuro sin educación pública y no hay educación pública sin compromiso del Estado. Por eso lo que aquí se escribe no solo son palabras, es la firma de un compromiso. Un país que no escucha a sus maestros y maestras es un país que se queda sordo al porvenir. En la Sierra Tarahumara, una profesora camina horas para dar clases a 5 niños que cruzan ríos y cerros para llegar a su humilde escuelita. En los cinturones urbanos hay maestras, maestros que convierten el patio en escenario, el aula en taller, el muro en lienzo. En los pueblos indígenas, maestras enseñan en español y en su lengua materna defienden la identidad de sus comunidades, con cada palabra que enseñan y cada palabra que aprenden. No basta con admirarlos y admirarlas, hay que acompañarlos y acompañarlas, hay que invertir en nuestras y en nuestros docentes como el país invierte en sus grandes obras,
porque no hay obra más duradera que una conciencia despierta. La Cuarta Transformación ha tenido por inspiración y apoyo directo al magisterio. Hoy no podemos conformarnos con aplaudir su historia, tenemos que garantizar su porvenir y en esa tarea estamos. Implica poner en el centro a quienes están en el aula, a quienes conocen los rostros, los silencios, los miedos, las potencias de las y los estudiantes. Implica escuchar a las normales rurales, que son semilleros de justicia, a las profesoras que exigen igualdad sustantiva, a los profesores que cuestionan las pruebas estandarizadas y los planes homologados. Escuchar para seguir construyendo con ellas y con ellos un modelo de escuela viva, crítica, amorosa, comprometida con la transformación social. Esto es promover los valores de interculturalidad, de colonialidad, la inclusión, la igualdad, la honestidad y toda la compleja grandeza de la nueva escuela mexicana, que entiende que educar no es instruir, es conmover, es tocar el alma de las y los otros, es formar no para obedecer, sino para imaginar, no para adaptarse, sino para cambiar lo que duele. Aquí es donde la nueva escuela mexicana cobra sentido, no como receta desde arriba, sino como invención colectiva desde las bases, en los sectores, en los salones de clase, desde la comunidad, desde la práctica viva. Y es que el aula es laboratorio de un mejor país, donde más allá de los saberes disciplinares, aprendemos a disentir sin odio, a compartir sin miedo, a nombrar sin violencia, a soñar despiertos con un mundo donde el conocimiento no sea el privilegio de unos pocos, sino patrimonio de todas y de todos, donde la dignidad laboral sea un derecho irrenunciable, donde la escuela sea escuela de vida, de libertad, de rebeldía creativa. Son los valores también del humanismo mexicano. Cuando ustedes enseñan a leer, no solo entregan el alfabeto, descifran el universo. Cuando ustedes leen un cuento, no solo entretienen, abren mundos y encienden el asombro. Cuando un maestro o una maestra enseña historia, no solo narra fechas y eventos, revela conflictos, dilemas y caminos no tomados. En cada gesto docente está el acto político de quien apuesta por una sociedad más justa. Estas letras son la firma de la Secretaría de Educación Pública a favor de la diversidad del magisterio mexicano, por las maestras indígenas, por los maestros afromexicanos, por las docentes con discapacidad, por las y los profesores que trabajan en contextos de violencia, por quienes enseñan en albergues, en hospitales, en reclusorios. Cada uno y cada una merece no solo gratitud, sino todo nuestro respaldo. Firmamos con letras doradas defender la libertad de cátedra, el codiseño, la pluralidad pedagógica, el derecho a disentir, porque una escuela que repite no educa, porque un maestro, una maestra que calla por miedo no forma conciencia, sino obediencia. Y México no necesita obedientes ni colonizados, necesita personas lúcidas, críticas, sensibles y autónomas. Hoy, estas letras en el muro de honor del Senado también son espejo. Nos recuerdan que no nacimos sabiendo y que todo lo que somos se lo debemos en parte a una mano que nos guió, a una voz que nos animó y a una mirada que creyó en nosotros. Este país es más sabio, más digno, más libre y más humano gracias a todas y todos, los maestros y maestras. Cada vez que alguien pase frente a este muro, no piense en el bronce, sino en el gis y el pizarrón, no en la solemnidad, sino en la risa de una niña que aprendió a leer, no en la historia estática, sino en el porvenir que estamos escribiendo. Y ese futuro no llegará sin ustedes. Un pueblo se mide por cómo trata a quienes enseñan a sus hijos y a sus hijas. Gracias por enseñarnos, incluso cuando no sabíamos que estábamos aprendiendo.
Gracias por alumbrarnos, incluso cuando parecía que todo era sombra. Gracias por seguir, incluso cuando todo apuntaba a rendirse. A ustedes, las maestras y maestros de México, les pertenece no solo este muro, sino el mañana. Muchas gracias por transformar la palabra en acción, el aula en inspiración y cada vida en posibilidad. La cuarta transformación no olvida a quienes han sostenido este país en los momentos más oscuros. Por eso, seguiremos construyendo con ustedes, con el cuaderno abierto, la conciencia alerta y la dignidad en pie. Que vivan las maestras y los maestros de México. Educación para la transformación. Muchas gracias.